Mi esposa y yo construimos una startup durante 4 años. Mi bono de fin de año fue de $900. Su asistente masculino recibió $450,000. El día de la renovación, me pidió que me quedara. Le entregué mi renuncia y se quedó helada. El número que finalmente tuvo sentido. El mensaje de texto de la nómina llegó a mi teléfono a las 4:32 de un miércoles por la tarde mientras estaba de rodillas en la sala de descanso con media máquina de café esparcida por el suelo. Bono de rendimiento de fin de año, $900. Me quedé mirando el número hasta que la pantalla se atenuó. Por años. Por años de construir Northline con Mercedes de 2 mesas plegables en un estudio alquilado hasta una empresa de 48 personas que generaba más de $12 millones al año en ingresos. Por años de negociar contratos de cumplimiento, arreglar el software del almacén a las 3 de la mañana, calmar a clientes enojados cuando un transportista perdía un camión lleno de pedidos navideños y dormir en un catre en nuestro almacén de Joliet durante la semana del Black Friday porque el turno de noche había perdido a 2 supervisores por la gripe, $900. Detrás de mí, la puerta de la sala de descanso se abrió. Mónica Reed de Finanzas entró sosteniendo una taza vacía. Se detuvo cuando me vio agachado junto a la unidad de espresso desmontada. Daniel, por favor dime que no estás arreglando esa cosa de nuevo. Mantenimiento dijo que el viernes. Es viernes. El próximo viernes. Me dedicó una risa cansada, luego notó mi teléfono en el mostrador. ¿Llegaron los bonos? Parece que sí. Ella dudó. Mónica había estado en Northline casi tanto tiempo como yo. Sabía qué preguntas eran inofensivas y cuáles podían cambiar la temperatura de una habitación. ¿Qué tan malo? Me puse de pie, me limpié los restos de café de las manos y le mostré la pantalla. Sus cejas se levantaron. 900 antes de impuestos. Daniel, ¿está bien? No, no lo está. Ella bajó la voz aunque no había nadie más en la habitación. ¿Sabes cuánto recibió Ryan? Ya lo sabía. No quería saberlo. ¿Cuánto? 450,000. La máquina de café hizo un clic detrás de nosotros como si hubiera escuchado algo ridículo. Miré a Mónica. Parecía avergonzada por mí. Ryan Cole era el jefe de gabinete y gerente de asociaciones de mi esposa. Técnicamente, su título había cambiado 3 veces en 2 años porque a Evelyn le gustaba darle cualquier etiqueta que mejor se ajustara a la reunión a la que iba a entrar. Para los inversores, era director de asociaciones estratégicas. Para los creadores, era jefe de relaciones con talentos. Para el resto de nosotros, era la persona que seguía a Evelyn a todas las habitaciones llevando un MacBook y salía de cada habitación con más autoridad de la que tenía al entrar. Había estado en Northline durante 23 meses. Yo había estado allí desde antes de que Northline tuviera un nombre. Tú eres el cofundador, susurró Mónica. Construiste todo el sitio de operaciones. Ryan trajo 3 cuentas de creadores y recibe $500,000. Tú recibes 900. No estoy en la tabla de capitalización. Eso no hace que esto sea menos demente. Sin embargo, lo explicaba. Mi esposa, Evelyn Hart Mercer, era la dueña de Northline. En el papel, era la única fundadora y accionista mayoritaria. En la vida real, lo habíamos construido juntos. 4 años antes, en la cocina de nuestro apartamento de una habitación en Logan Square, Evelyn se paseaba entre el refrigerador y el fregadero mientras me decía que quería dejar su trabajo en la agencia y construir una empresa de comercio en torno a creadores. Pequeñas marcas y cumplimiento directo al consumidor. Puedo conseguir las marcas, había dicho. Puedo vender, puedo presentar, puedo recaudar dinero, pero no sé cómo manejar la máquina después de que se cierra el trato. Yo tenía 28 años, trabajaba en operaciones de venta al por menor para una empresa nacional de ropa, y estaba tontamente seguro de que el amor y la confianza eran mejores protecciones que los documentos legales. Yo puedo manejar la máquina, le dije. Ella sonrió. Entonces lo hacemos juntos. Cuando se presentaron los documentos de constitución, dijo que era más limpio para la recaudación de fondos si las acciones iniciales estaban a su nombre. Estamos casados, me recordó.
¿Por qué dividir pelos entre lo tuyo y lo mío? Le creí. También creí que trabajar por un salario por debajo del mercado durante un año o dos era una inversión en nuestro futuro. Año 1, gané $48,000. Año 2, 56,000. Año 3, 64,000. Año 4, 72,000. Sin opciones, sin acciones restringidas, sin participación en las ganancias. Cada vez que surgía el tema de la compensación, Evelyn tenía una razón. Necesitábamos contratar ingenieros. Necesitábamos agregar capacidad de almacén. Necesitábamos efectivo para adelantos de inventario. Estábamos a punto de recaudar una ronda. Estábamos casados, así que de todos modos era todo nuestro. Había aceptado cada respuesta porque pensaba que negarme me haría mezquino. Mónica todavía me estaba mirando. Di algo. ¿Qué quieres que diga? Que estás furioso. Miré el filtro de acero en mi mano. Creo que ya pasé la furia. Esa era la parte extraña. Había imaginado que la traición se sentiría caliente. Pensé que habría gritos en mi cabeza, tal vez un impulso repentino de golpear una pared. En cambio, el número había hecho que todo se silenciara. $900 no dolía porque era pequeño. Dolía porque era preciso. Alguien lo había ingresado en una hoja de cálculo de compensación, lo había revisado, lo había aprobado y había decidido que representaba lo que la empresa me debía después del año que acababa de darle. La puerta de la sala de descanso se abrió de nuevo. Evelyn entró en el pasillo exterior, Ryan medio paso detrás de ella. Llevaba un blazer de color carbón y su teléfono en una mano. Su cabello oscuro estaba recogido y había un ligero pliegue entre sus cejas que se había vuelto permanente desde que empezamos Norgline. Parecía agotada. También parecía poderosa. A los 30 años, Evelyn podía hacer que una sala llena de inversores dejara de interrumpirse mutuamente simplemente inclinándose hacia adelante y diciendo, esto es lo que se están perdiendo. La había visto convertirse en esa mujer. Había estado orgulloso de ella en cada paso del camino. Ryan me vio primero. Buenos días, Dan. Eran casi las 5 de la tarde. Ryan. Él sonrió, se ajustó sus gafas de montura dorada y continuó por el pasillo. Evelyn esperó hasta que se fue. ¿Viste el bono? Preguntó. Sí. Sé que parece bajo. Esa frase casi me hizo reír. Se cruzó de brazos. El efectivo está ajustado. Crestfield volvió a mover el comité de financiación, y tuve que proteger la retención de las personas que podrían irse mañana. Ryan podría irse mañana. Ryan controla 3 de nuestras principales relaciones con creadores. Esas cuentas generaron el 37% de los nuevos negocios este año. Él las controla. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, lo sabía. Evelyn respiró hondo, forzándose visiblemente a suavizarse. Daniel, no eres solo un empleado. Eres mi esposo. Lo que le suceda a Norgline nos beneficia a ambos. Ryan recibe un cheque de pago. Eso es todo lo que tiene. Tú y yo estamos construyendo un activo juntos. Excepto que el activo tenía un nombre. El de ella. No dije nada. Ella confundió mi silencio con acuerdo. Tu acuerdo de empleo vence el viernes. Recursos Humanos enviará la renovación mañana. Fírmala cuando llegue. ¿De acuerdo? No quiero que el papeleo se convierta en otro incendio esta semana. Ahí estaba. No una conversación, una instrucción. La miré por un largo momento. De acuerdo, dije. Sus hombros se relajaron. ¿Cenamos en casa esta noche? Si llegas, lo intentaré. Me tocó el brazo, rápido y familiar, luego siguió a Ryan hacia las salas de conferencias. La vi irse. Mi oficina estaba a 2 puertas de la suya. Su puerta de vidrio esmerilado decía Evelyn Mercer, directora ejecutiva. La mía decía director de operaciones. Sin nombre. Nunca lo había notado hasta esa tarde.
De vuelta en mi escritorio, abrí el panel de logística. Los números estaban en verde. Cumplimiento a tiempo 97,8%. Procesamiento de devoluciones en menos de 36 horas. Quejas de clientes un 11% menos año tras año. Costo de flete por pedido un 18% menos desde que renegocié nuestros contratos con los transportistas del Medio Oeste. El sistema parecía aburrido. Ese era el punto. Las buenas operaciones son invisibles cuando funcionan. Nadie aplaude el pedido que llega a tiempo. Nadie recuerda al cliente que nunca tuvo que quejarse. Nadie toma una foto del pasillo del almacén que se mantiene organizado o del feed de inventario que se reconcilia a medianoche sin corromper los listados del mercado. El trabajo solo se vuelve visible cuando se detiene. A las 6:15, después de que la mayor parte de la oficina se había vaciado, abrí el cajón inferior de mi escritorio. Dentro había un sobre que había impreso un mes antes. Notificación de renuncia. No lo había firmado hacía un mes. Imprimirlo me había parecido dramático, casi vergonzoso. Me había dicho a mí mismo que estaba cansado y resentido, que me calmaría, que tanto los matrimonios como las empresas requerían paciencia. Saqué un bolígrafo. Por primera vez en 4 años, dejé de preguntarme qué pensaría Evelyn. Firmé mi nombre, Daniel Mercer. Mi mano tembló una vez, luego se estabilizó. A las 6:43, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Evelyn. Llego tarde. La cena está en la nevera. No me esperes despierto. Me quedé mirando las palabras. Luego llegó otro mensaje, de Marcus Hall. ¿Todavía miserable por ahí? ¿O finalmente estás listo para tener una conversación de adultos? Marcus había sido mi compañero de cuarto en la universidad y ahora dirigía las operaciones de Redline Retail Systems, una empresa de comercio de rápido crecimiento al otro lado de Chicago. Había intentado contratarme 3 veces. Lo había rechazado 3 veces. Northline es nuestro, siempre le decía. Esa noche, por primera vez, respondí, ¿cuánto paga una conversación de adultos? Su respuesta llegó 10 segundos después. Llámame. Miré la renuncia firmada en mi mano. Luego llamé. Capítulo 2. El contrato y la renuncia. Marcus respondió al segundo timbre. Finalmente escapaste. Todavía no. Eso suena prometedor. Me recliné en mi silla y miré a través de la pared de cristal de mi oficina. La mayor parte de Northline estaba a oscuras ahora. El equipo de limpieza había comenzado en el otro extremo del piso, moviéndose lentamente de escritorio en escritorio con paños de microfibra azules. Tengo una pregunta, dije. Si me fuera para allá, ¿qué estaría haciendo exactamente? Arreglar la parte de nuestra empresa en la que soy terrible. Esa no es una descripción del trabajo. Es honesta. Marcus se rió. Luego su voz se calmó. VP de operaciones. 185 de base, bono de rendimiento de hasta el 40%. 5% de participación accionaria con un periodo de adquisición de 4 años. Participación real, Daniel, no una promesa verbal. Tendrías autoridad sobre el cumplimiento, la atención al cliente, las adquisiciones, la integración de sistemas y la estrategia de almacén. Me reportarías a mí y a la Junta, no estarías 3 niveles por debajo de algún tipo de ventas que piensa que las etiquetas de envío se imprimen solas. Miré hacia la oficina de Evelyn. ¿Cuál es el truco? Tienes que dejar de fingir que la lealtad significa ofrecerte voluntariamente para ser subvalorado. Cerré los ojos. A Marcus nunca le había gustado cómo estaba estructurada Northline. Me había dicho durante el primer año que poner toda la participación de los fundadores a nombre de Evelyn era imprudente. Lo había acusado de proyectar su divorcio en mi matrimonio. Nunca volvió a mencionarlo. Envíame los términos, dije. Ya lo hice. Mi portátil sonó. Los había enviado antes de la llamada. Eres un arrogante hijo de... Tú me llamaste. Esa fue la señal. Por primera vez en todo el día, me reí. Se sintió extraño. No acepté esa noche.
Leí la oferta 2 veces. Luego la leí una tercera vez después de llegar a casa. Evelyn no estaba allí. La cena que había mencionado estaba cubierta en el refrigerador: pollo asado, judías verdes, puré de patatas del servicio de preparación de comidas que usaba cuando ninguno de los dos tenía tiempo para cocinar. Calenté un plato y comí solo en la isla de la cocina. A las 10:38, Evelyn entró. Se quitó los tacones, dejó su bolso del portátil junto a la puerta y se presionó 2 dedos contra la sien. Cresfield quiere otro modelo de sensibilidad. ¿Sobre qué? Riesgo de concentración de creadores. Casi sonreí por el momento. Por Ryan. Porque 3 cuentas generan demasiados ingresos. Es lo mismo. Abrió el refrigerador, sacó agua con gas y bebió la mitad de la botella allí de pie. Luego me miró. ¿Sigues molesto? Estoy pensando en el bono, en muchas cosas. Su mandíbula se tensó. Daniel, ¿podemos no hacer esto esta noche? Tengo una llamada con inversores a las 7 mañana y Ryan y yo nos vamos a Milwaukee justo después. ¿Por qué Milwaukee? Reunión de socios. De acuerdo. Me observó, irritada por el hecho de que no le había dado nada contra lo que presionar. Haces esto, dijo. Te quedas en silencio y luego se supone que debo adivinar qué juicio está ocurriendo en tu cabeza. No te estoy juzgando. Se siente como si lo hicieras. Entonces tal vez deberíamos hablar cuando ninguno de los dos esté agotado. Eso es lo que he estado tratando de decir. Recogió su bolso y se dirigió hacia el dormitorio. Tu renovación debería llegar mañana. Solo fírmala, por favor. Podemos ocuparnos de la compensación después de la ronda. Le miré la espalda. ¿Cuánto tiempo después? Se detuvo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo después de la ronda tengo que esperar? Evelyn se giró. Daniel. 1 mes, 6 meses, otro año. Su expresión se endureció. No sé cuándo el negocio podrá soportarlo. El negocio soportó un bono de $450,000. Ese bono estaba vinculado a ingresos medibles. Y mi trabajo no es medible. Hizo un sonido de frustración. Sabes que no es eso lo que quiero decir. Lo sé. Por un momento, solo nos miramos. Luego Evelyn dijo la frase que terminó la discusión, y de una manera diferente, terminó algo más. Ryan es más difícil de reemplazar que tú. Se arrepintió de inmediato. Lo vi en su cara. Sus labios se separaron. Sus hombros cayeron media pulgada. Daniel, no quise decir. ¿Está bien? No, no lo está. Estoy cansada. Lo sé. Lo dije mal. Tal vez. Llevé mi plato al fregadero. La discusión había terminado porque ya no necesitaba ganarla. A la mañana siguiente, llegué a Northline a las 8:15. Un Tesla Model Y blanco estaba estacionado en el lugar junto al espacio reservado de Evelyn. Ryan estaba de pie junto a él mientras 2 gerentes de cuentas junior admiraban el coche. Bono de rendimiento puesto a trabajar, bromeó uno de ellos. Ryan sonrió. La vida es corta. Me vio venir. Dan, todavía conduces el Buick. Mi coche arranca. ¿Justo? No había malicia evidente en su voz, lo que casi lo empeoraba. Ryan no tenía que insultarme. La estructura de la empresa lo hacía por él. En mi escritorio, Recursos Humanos había enviado mi renovación por correo electrónico. Acuerdo de empleo ejecutivo de 1 año. Título: Director de Operaciones. Compensación base: $72,000. Incentivo anual, discrecional. Participación accionaria: ninguna. Cambio de control: participación: ninguna. El documento era casi idéntico al que había firmado el año anterior. Lo imprimí. El papel todavía estaba tibio cuando lo llevé a la oficina de Evelyn. Estaba fuera con Ryan. Su asistente me dijo que se habían ido temprano a la reunión de Milwaukee.
Regresé a mi oficina y puse la renovación junto a mi renuncia firmada. 2 pedazos de papel. Uno decía, quédate exactamente donde estás. El otro decía, vete. Al mediodía, Evelyn me pidió que me reuniera con ella en un restaurante japonés cerca del río. Ya estaba sentada cuando llegué. Sin preguntar, había pedido atún graso, jurel y la anguila a la parrilla que me gustaba. Era una vieja costumbre de años mejores. Lamento lo de anoche, dijo después de que el camarero se fue. No debería haber dicho que Ryan era más difícil de reemplazar. Esperé. Sirvió té para ambos. Estoy bajo presión. La ronda está tambaleando. Crestfield quiere más propiedad. Los creadores quieren mayores garantías y la nómina ha crecido más rápido que los ingresos. Estoy tomando decisiones todo el día donde alguien pierde. Entiendo. No creo que lo hagas. Casi me reí. Se contuvo. De acuerdo, eso también salió mal. Tal vez deberías dejar de explicar lo que no entiendo. Sus ojos brillaron. Entonces dime qué quieres. Esa fue la primera vez que lo había preguntado. Había pasado la mañana decidiendo cómo responder. Quiero participación formal de fundador, 20%. Su rostro cambió. Continué antes de que pudiera interrumpir. Quiero una corrección de compensación por escrito por los 4 años que trabajé por debajo del mercado. Quiero una explicación transparente de los bonos ejecutivos, especialmente el premio especial de Ryan. Y si permanezco en operaciones, quiero autoridad real sobre las decisiones operativas en lugar de ser responsable de los resultados después de que otras personas anulen el proceso. Evelyn me miró fijamente. 20%. Sí. La valoración pre-money de Norgline es de $12 millones. Sé que me estás pidiendo que te entregue $2.40 millones de participación. Le estoy pidiendo a la empresa que construimos juntos que reconozca que la construimos juntos. Se reclinó. El calor desapareció de su expresión. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Tú diriges las operaciones. Yo construí las operaciones. Yo construí la empresa. Ahí estaba. La miré. Ella también se escuchó a sí misma, pero esta vez no se retractó. Evelyn se inclinó hacia adelante. Daniel, yo recaudé el dinero. Yo vendí la visión. Yo firmé con las primeras marcas. Me senté en salas de conferencias con hombres que me doblaban la edad que me llamaban, cielo, y me preguntaban si mi esposo aprobaba mi plan de negocios. Luché por cada dólar que tiene esta empresa. Hiciste un trabajo importante, pero no reescribas la historia. No la estoy reescribiendo. Estás exigiendo economía de fundador porque estamos casados. No, estoy exigiendo economía de fundador porque fui un fundador. Ella negó con la cabeza. Elegiste no tomar participación. Acepté posponerlo porque dijiste que estábamos construyendo algo juntos. Y lo estamos. Entonces, ¿por qué mi propiedad sigue siendo 0? Evelyn desvió la mirada. La respuesta estaba entre nosotros. Porque nunca había habido una fecha límite. Porque nunca la había forzado. Porque ella había aprendido que mi paciencia no le costaba nada. Respiró hondo. Dame 6 meses. Deja que se cierre la financiación. Luego revisaremos todo. Has dicho eso antes. Esta vez lo digo en serio. También lo decías en serio las otras veces. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que las intenciones no son acuerdos. El camarero trajo nuestra comida. Ninguno de los dos la tocó. Evelyn se cruzó de brazos. Entonces, esto es un ultimátum. No, suena como uno. Un ultimátum es lo que das cuando todavía quieres que la otra persona te elija. Se quedó inmóvil. Saqué el contrato de renovación de mi maletín y lo puse sobre la mesa. No voy a firmar esto. Su voz bajó. Daniel, mi acuerdo termina mañana. ¿Estás dejando Norgline por dinero? No,
Me voy porque el dinero finalmente me mostró la verdad. Ella se estremeció. Me puse de pie. Termina el almuerzo. ¿Tienes reuniones? Siéntate. Necesito preparar el traspaso. Daniel, siéntate. No lo hice. Me miró con algo que no había visto en años. ¿Miedo? ¿A dónde vas? Tengo una oferta. ¿De quién? Eso no es relevante todavía. ¿Es relevante para mí como mi esposa o como mi CEO? Su rostro se quedó en blanco. Me fui antes de que respondiera. A las 4:30, entré en Recursos Humanos y le entregué a la jefa de Mónica, Karen Bell, mi aviso de renuncia. Karen leyó la primera línea 2 veces. ¿No vas a renovar? No. Evelyn lo sabe. Ahora lo sabe. Karen cerró la carta. Ustedes dos están casados. Soy consciente. Quiero decir, esto es inusual. También lo fue mi bono. Casi sonrió, pero no lo hizo. Tu acuerdo expira mañana. Técnicamente, no necesitas renunciar. Puedes simplemente rechazar la renovación. Lo sé. Quiero que el registro sea claro. Karen me miró por un largo segundo, luego selló la copia del recibo. De acuerdo. En mi camino de regreso, pasé por una sala de conferencias de cristal. Evelyn estaba adentro con Ryan. Se estaba riendo de algo que él había dicho. Su mano descansaba casualmente en el respaldo de la silla de ella. Me detuve por medio segundo, luego seguí caminando. En mi escritorio, abrí la oferta de Marcus. Escribí una frase. Estoy dentro. Me llamó antes de que pudiera cerrar el portátil. Lunes. Lunes. Bienvenido a Redline. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. La última mañana en Northline, llegué antes que nadie. Organicé cada contacto de proveedor, regla de enrutamiento, credencial de almacén, ruta de escalada de soporte, proceso de reconciliación de inventario, protocolo de excepción de transportista y dependencia del sistema en una biblioteca de traspaso. No borré un archivo. No bloqueé a nadie. No oculté contraseñas. No quería que nadie pudiera decir que había dañado a la empresa al irme. A las 9, Karen trajo el acuerdo de renovación a mi oficina de nuevo. Evelyn me pidió que lo intentara una vez más. No ha cambiado. Karen asintió. Dijo que ustedes dos estaban discutiendo la compensación por separado. No lo estamos. Llevé el contrato yo mismo a la oficina de Evelyn. Estaba en una llamada por altavoz discutiendo con Cresfield Ventures sobre el tamaño de su inversión. Me hizo un gesto para que me sentara. Esperé hasta que terminó la llamada. Luego se frotó ambas manos sobre la cara. Fírmalo, dijo. Por favor. No puedo lidiar con esto hoy. Coloqué la renovación en su escritorio. Luego coloqué mi renuncia al lado. Evelyn se quedó mirando los dos documentos. Durante varios segundos, no se movió. Daniel, he terminado. Su cabeza se levantó de golpe. No. No fue una petición. Fue un reflejo. No puedes haber terminado. No hemos terminado la conversación. Yo sí. Se acercó al escritorio. De acuerdo, bien. 20% es demasiado, pero podemos estructurar opciones. 10% tal vez. Podemos arreglar el salario. Revertiré el bono. Levanté una mano. Tuviste 4 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hablar como si ya no te importara. No creo que planees hacerlo. Eso dolió más. Me agarró la manga. Daniel, Northline te necesita. Miré su mano, luego a ella. Eso es lo primero que dijiste. ¿Qué? No dijiste que me necesitas. Dijiste que Northline lo hace. Sus dedos se aflojaron. Aparté suavemente su mano.
No voy a solicitar el divorcio, dije. Estoy renunciando a un trabajo. Me miró como si la distinción nunca se le hubiera ocurrido. Esposo, empleado, cofundador, red de seguridad no remunerada. Habíamos mezclado esos roles hasta que ninguno de los dos sabía dónde terminaba uno y comenzaba otro. Di un paso hacia la puerta. Daniel, espera. Me giré. Evelyn estaba de pie detrás de su escritorio con ambas manos presionadas contra el borde. Su rostro se había puesto pálido. Hay algo que necesitas saber. Esperé. Tragó saliva. Estoy embarazada. Capítulo 3. Esposo, empleado, padre. La frase no tuvo sentido al principio, no porque no entendiera las palabras, sino porque mi cerebro se negaba a ubicarlas dentro de la mañana que estaba teniendo. Miré a Evelyn. ¿Estás embarazada? Ella asintió. ¿De cuánto? 6 semanas, tal vez un poco más. Tuve la primera ecografía el martes. El martes, 2 días antes. Lo había sabido cuando discutimos sobre el bono. Lo había sabido cuando me pidió que firmara otro contrato de 1 año. Lo había sabido en el almuerzo cuando me prometió que las cosas cambiarían en 6 meses. ¿Por qué no me lo dijiste? Su rostro se tensó. ¿Cuándo? Preguntó. Entre tus respuestas de 3 palabras, entre tu durmiendo en el sofá y mirándome fijamente en la cena. Eso comenzó después del bono. No, Daniel, comenzó antes de eso. Se presionó el talón de la mano en la frente. Seguí esperando el momento adecuado. Luego nunca hubo un momento adecuado. Me senté porque de repente mis piernas no se sentían fiables. 6 semanas. Conté hacia atrás automáticamente. A principios de diciembre, Norgine había estado sepultado bajo el volumen de las festividades. Había pasado la mayoría de las noches en Joliet. Evelyn había viajado a Milwaukee con Ryan para una conferencia de creadores. Por un segundo horrible, un pensamiento pasó por mi mente que me odié por tener. Evelyn lo vio. Su expresión cambió por completo. ¡Oh, Dios mío! Aparté la mirada. ¿Crees que? No dije nada. No tuviste que hacerlo. Me miró como si la hubiera abofeteado. Ryan y yo nunca hemos dormido juntos. De acuerdo. No, no me digas, de acuerdo. Su voz se quebró. Nunca nos hemos besado. Nunca hemos tenido una aventura. He sido estúpida con los límites. Lo sé. Dejé que se acercara demasiado a mi trabajo, demasiado a mi tiempo, demasiado cómodo en mi vida. Pero no te he engañado. Finalmente la miré a los ojos. Te creo. ¿Lo haces? Sí. Y lo hacía. Las fechas se asentaron en mi cabeza. La primera semana de diciembre, antes del viaje de Evelyn a Milwaukee, habíamos pasado un raro sábado en casa. Habíamos cocinado el desayuno al mediodía, visto una película navideña terrible, y por un día recordamos cómo ser un matrimonio en lugar de estar ocupados. El pensamiento aflojó algo en mi pecho, no lo suficiente para arreglarnos, pero sí para dejarme respirar. Evelyn se hundió en la silla frente a mí. Quiero este bebé, dijo. Su voz era casi demasiado baja para oírla. Yo también. Sus ojos se levantaron rápidamente. Entonces quédate. Sabía a qué se refería. Quédate en Norgine. Quédate en el trabajo. Quédate dentro de la estructura que nos había estado lastimando porque cambiar cualquier cosa mientras estaba embarazada se sentía peligroso. Negué con la cabeza. Su rostro se descompuso. Daniel, ¿qué estás haciendo? Estoy separando cosas que deberían haber estado separadas hace años. Te vas mientras estoy embarazada. Me voy de una empresa. Es nuestra empresa. No, es tuya. Se estremeció. Eso es lo que querías en el papel. Eso es lo que tenemos que aceptar ahora. Dije que arreglaría la participación accionaria. Después de que renuncié. Así que, soy demasiado tarde para siempre. No lo sé.
Esa respuesta fue más honesta que cualquier otra cosa que pudiera darle. Me puse de pie. Voy a ir a cada cita a la que quieras que vaya. Si estás enferma, llámame. Si el médico dice que necesitas descansar, me aseguraré de que lo hagas. Si me quieres en casa, estaré en casa. No te estoy abandonando a ti ni al bebé. Entonces, ¿por qué se siente exactamente como un abandono? Porque durante 4 años, mi trabajo ha sido parte de cómo medías si te amaba. Se quedó en silencio. Necesito que descubras si puedes estar casada conmigo cuando no trabajo para ti. Eso le llegó. Evelyn miró la carta de renuncia. Cuando volvió a hablar, la lucha se había desvanecido de su voz. ¿A dónde vas? Redline Retail Systems. Su cabeza se levantó. La empresa de Marcus Hall. Sí. Compite con nosotros. No directamente. Venden infraestructura y operan su propia cartera de marcas. Northline es principalmente comercio de creadores. Han competido contra nosotros 2 veces. ¿Y te vas allí? Voy a donde mi trabajo tiene un valor definido. Cerró los ojos. ¿Cuánto? Suficiente, Daniel. 185 más bono y 5% de participación. Sus ojos se abrieron. Por un segundo, pareció sorprendida, luego ofendida, luego algo más cercano a la vergüenza. Había pasado años explicando que el mercado no soportaba pagarme más. El mercado acababa de darme una respuesta. ¿Cuándo negociaste eso? Anoche. Así que, una pelea y llamas a Marcus. No, una pelea me hizo dejar de fingir que los 4 años anteriores no contaban. Nos quedamos con eso. A las 10:30, volví a mi oficina y terminé el traspaso. Ryan llegó a las 11. Cerró la puerta detrás de él, se sentó en mi silla de invitado y cruzó un tobillo sobre su rodilla. Evelyn me pidió que revisara las operaciones contigo. Todo está en la carpeta de transición. Quiere que yo sea la persona de contacto. De acuerdo. Él sonrió. Me sorprende que realmente te vayas. ¿Por qué? Pensé que te calmarías. Lo miré. La frase sonaba familiar. Ryan se dio cuenta. No leas entre líneas. Evelyn solo dijo que ustedes han discutido antes. ¿Lo hemos hecho? Se movió ligeramente. Abrí la guía de traspaso. Northline tiene 3 nodos de cumplimiento. Joliet es el principal. Indianápolis es el de desbordamiento. Columbus maneja devoluciones e inventario reacondicionado. El ERP empuja las reglas de asignación cada 15 minutos. Nunca cambies la lógica de prioridad durante una campaña en vivo sin congelar la cola primero. Ryan parecía aburrido. ¿Entendido? No, no lo entiendes. Su expresión se agudizó. Este sistema puede crear asignaciones duplicadas si fuerzas una sincronización mientras los conectores del mercado todavía están extrayendo datos. Eso puede sobrevender inventario en todos los canales a la vez. De acuerdo. Pasé a la página siguiente. El árbol de escalada de servicio al cliente está vinculado al valor del pedido, la campaña del creador y el riesgo legal. No colapses los niveles solo porque quieres tiempos de respuesta más rápidos. El nivel superior incluye problemas de divulgación de la FTC, grupos de contracargos y quejas de productos médicos. Ryan se reclinó. Daniel, aprecio el detalle, pero no voy a dirigir personalmente un almacén. Yo tampoco lo hice. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. ¿Crees que el trabajo se hace solo porque nunca has tenido que notarlo? Su sonrisa desapareció. Por primera vez, vi algo debajo de sus modales pulidos. Desprecio. Has estado aquí por años, dijo. Quizás parte del problema es que te apegaste demasiado a cómo solían ser las cosas. Quizás Northline está tratando de escalar. Evelyn necesita gente que piense en grande. Cerré la carpeta. Recibiste $450,000 porque ella piensa que piensas en grande. El rostro de Ryan no cambió, pero sus ojos sí.
Entonces, muéstrale que tenía razón. Deslicé la carpeta por el escritorio. Se puso de pie. Lo haré. Bien. Se fue con la carpeta bajo el brazo. A las 5, entregué mi credencial. Mónica me abrazó en el vestíbulo y susurró, por favor, ve a un lugar donde sepan lo que haces. Karen de Recursos Humanos me estrechó la mano. El equipo del almacén me llamó por vídeo desde Joliet. La mitad de ellos estaban de pie junto al muelle 4, saludando y gritando por encima de los pitidos de las carretillas elevadoras. Dana Patel, la gerente del almacén que había contratado en el año 2, parecía al borde de las lágrimas. Más te vale que contestes el teléfono cuando arruinemos esto, dijo. No. Todos se rieron. Lo digo en serio. No lo arruinarán si siguen el manual. Y si la gerencia les dice que ignoren el manual, hagan que lo pongan por escrito. Dana asintió lentamente. Eso suena ominoso. Suena documentado. Me despedí. Luego salí llevando una caja de cartón. 4 años de mi vida cabían dentro. Una foto enmarcada de la primera oficina de Northline. Una taza de café con el asa rota. 2 libros de operaciones, un pequeño trofeo de plástico del año en que nuestra precisión de cumplimiento superó por primera vez el 98%. Mi viejo teclado mecánico. Nada más me pertenecía. Evelyn estaba esperando junto a mi coche. No llevaba abrigo, solo un suéter color crema, aunque el viento de enero cortaba directamente en el estacionamiento. ¿Te vas a casa?, preguntó. Sí, esta noche. Sigue siendo mi casa. Sus hombros se relajaron ligeramente. Tengo una cita el lunes. ¿A qué hora? 8:30. Estaré allí. Ella asintió. Luego miró la caja en mis brazos. Nunca pensé que te irías. Lo sé. Ese era todo el problema. El lunes por la mañana, comencé en Redline. Marcus me recibió en el vestíbulo con 2 cafés y una sonrisa. Bienvenido al capitalismo. Ya te odio. Bien. ¿Encajarás? Redline ocupaba 3 pisos de un almacén de imprenta convertido en Fulton Market. La oficina era ruidosa, imperfecta y muy obviamente creciendo demasiado rápido. Había muestras de productos apiladas junto a las salas de conferencias. Una pizarra cerca de los ascensores tenía una lista escrita a mano titulada Cosas actualmente en llamas. Me encantó de inmediato. Marcus me llevó a una sala de conferencias donde 7 jefes de departamento estaban esperando. Este es Daniel Mercer, dijo. Él construyó el sistema operativo detrás de la escala de Northline con Mercedes de básicamente 0. A partir de hoy, si Daniel les dice que un proceso está roto, asuman que está roto antes de discutir. Lo miré. Esa es una terrible filosofía de gestión. Es motivacional. La sala se rió. Luego Marcus me entregó una carpeta. Primer problema. Dentro había 30 páginas de datos de cumplimiento. Los costos de envío de Redline estaban un 16% por encima del objetivo. El fraude en devoluciones estaba aumentando. La precisión del inventario en 2 almacenes era del 91%. Lo que Marcus consideraba aceptable y yo consideraba aterrador. Sentí que algo despertaba dentro de mí. No ira, no venganza. Interés. Durante las siguientes 6 horas, nadie mencionó a Evelyn. Nadie mencionó mi matrimonio. Nadie preguntó si debería trabajar por menos porque mi esposa tenía éxito. Me preguntaron qué pensaba. Luego escucharon la respuesta. A las 7:10 de esa noche, después de que la mayor parte de la oficina se había vaciado, Marcus se asomó a mi puerta. ¿Cómo fue el primer día? Miré la pared cubierta de mapas de procesos que había dibujado. Encontré al menos $900,000 al año en costos evitables. Marcus me miró fijamente. ¿Hablas en serio? Probablemente más. Sonrió. Tu antigua empresa te pagaba 72.000. Miré los números de nuevo. Sí. Por primera vez,
Me sonó tan absurdo como siempre le había sonado a todos los demás. Mi teléfono vibró. Evelyn, respondí. Hola. Su voz estaba cansada. ¿Cómo fue tu primer día? Bien. Una pausa. Me alegro. Otra pausa. Luego dijo, tuvimos un problema en Joliet. Me recliné en mi silla. ¿Qué tipo de problema? Asignaciones duplicadas. Cerré los ojos. Ryan había durado 3 días. Capítulo 4. El trabajo que nadie vio hasta que se rompió. No dije, te lo dije. Quería hacerlo. No estoy orgulloso de ello, pero es verdad. En cambio, pregunté, alguien forzó una sincronización manual mientras los conectores del mercado estaban activos. Silencio. Luego Evelyn dijo, Ryan cambió las reglas de asignación. ¿Por qué? Pensó que estábamos reteniendo demasiado inventario en reserva. Por supuesto que lo hizo. Norgline mantenía una pequeña reserva durante los grandes lanzamientos de creadores porque sobrevender un producto a través de 6 mercados a la vez era mucho más caro que perder unos minutos de inventario vendible. Ryan, cuyo trasfondo era de asociaciones, vio inventario quieto y lo llamó ineficiencia. Dana le advirtió. Pregunté. Sí. Y él la ignoró. Miré por la ventana de mi nueva oficina en Redline. La gente todavía se movía en el piso de abajo, llevando muestras y portátiles. Había estado fuera de Norgline menos de 3 días hábiles. ¿Qué tan grave? Sobrevendimos 2 SKUs por unas 11,000 unidades. Silbé antes de poder contenerme. La voz de Evelyn se tensó. Daniel. Lo siento. Tenemos pedidos de clientes que no podemos cumplir y el lanzamiento del creador todavía está en vivo. Soporte está siendo sepultado. ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta importaba. Hubo un tiempo en que Evelyn podía llamar y decir, el almacén es un desastre, y yo escucharía una instrucción oculta dentro de la frase. Conduciría 40 millas, abriría mi portátil y lo resolvería. Ahora, esperé a que ella preguntara. Necesito que me digas cómo deshacerlo. Miré el reloj. Ahora estaba empleado por otra empresa. ¿Puedo decirte dónde está el procedimiento? Sé dónde está el procedimiento. Ryan dice que no coincide con la versión actual. Sí coincide. El apéndice C se actualizó 2 semanas antes de que me fuera. Dice que las capturas de pantalla son viejas. Las capturas de pantalla son ejemplos. Los pasos no lo son. ¿Puedes simplemente iniciar sesión? No. La palabra salió con calma. Evelyn no habló por un segundo. ¿Por qué no? Porque ya no trabajo allí y no voy a tocar un sistema de producción al que no estoy autorizado a acceder. Eso protege a Norgline y a mí. Daniel, este no es el momento de hacer valer un punto. No estoy haciendo valer un punto. Estoy siguiendo una práctica básica de seguridad. Casi pude oírla rechinar los dientes. Bien. ¿Qué hacemos? Reúne a Dana en una habitación. Revierte la tabla de asignación a la última versión estable. Pausa los listados afectados antes de reconciliar. No dejes que nadie fuerce otra sincronización hasta que la cola de pedidos esté desduplicada. ¿Puedes quedarte al teléfono? Miré los mapas de procesos en mi pared. 20 minutos. Durante 20 minutos, respondí preguntas. No ejecuté comandos. No accedí a credenciales. No resolví el problema por ellos. Dana lo hizo. Esa distinción me importaba más de lo que esperaba. Cuando la crisis inmediata fue contenida, Evelyn exhaló. Gracias. Deberías agradecer a Dana. Lo haré. Otro silencio. Luego dijo, Ryan piensa que ella estaba siendo territorial. Me reí. No pude evitarlo. ¿Qué? ¿Nada? No. Dilo.
Dana ha dirigido un almacén a través de 2 temporadas altas, un susto de ransomware, una huelga de transportistas y una falla de rociadores que cerró la mitad del edificio. Si Ryan piensa que es territorial porque no quiere que él cambie la lógica de asignación en vivo, Ryan es un idiota. La voz de Evelyn se volvió fría. No es un idiota. Entonces hizo una cosa idiota. Daniel. Tú me llamaste. Se detuvo. Tienes razón, dijo finalmente. Eso era nuevo. Me recliné. ¿Cómo te sientes? El cambio la tomó por sorpresa. ¿Qué? Embarazo. Náuseas. ¿Fatiga? Un poco. Mayormente cansada. ¿Cenaste? No. Come. Soltó una risa silenciosa y sin humor. Dejaste la empresa y de alguna manera todavía me estás dando órdenes. Ya no soy tu empleado. Puedo permitírmelo. Para mi sorpresa, se rió de verdad. El sonido me dolió y me consoló al mismo tiempo. Luego colgamos. Redline me consumió rápidamente. En el primer mes, rediseñé su matriz de transportistas, cambié cómo se enrutaban las devoluciones, separé los contracargos de alto riesgo de los tickets de servicio ordinarios y reconstruí la reconciliación de inventario en torno a actualizaciones basadas en eventos en lugar del proceso por lotes nocturno que la empresa había estado utilizando. Nada de lo que hice fue glamoroso. Por eso era bueno en ello. Marcus tenía talento para convertir una idea en un negocio antes de que nadie más se diera cuenta de que la idea existía. También tenía la paciencia organizacional de un Golden Retriever en una habitación llena de pelotas de tenis. Había contratado a personas inteligentes y les había dejado resolver problemas de forma independiente. El resultado fue una empresa llena de buenas decisiones locales y una terrible coordinación a nivel de sistema. Pasé mis días conectando cosas. Adquisiciones con planificación de la demanda, planificación de la demanda con capacidad del almacén, servicio al cliente con calidad del producto, lanzamientos de creadores con búferes de inventario, finanzas con fraude en devoluciones. Después de 6 semanas, nuestro costo de flete por pedido se redujo un 12%. Después de 10 semanas, la precisión del inventario alcanzó el 98,6%. Al final del trimestre, Redline había recuperado más de $600,000 en costos anualizados sin eliminar un solo trabajo. Marcus puso los resultados en una diapositiva en la reunión de la junta. Luego puso mi nombre debajo de ellos. Ese simple acto casi me rompió. En Northline, el éxito siempre se había convertido en éxito de la empresa antes de convertirse en la contribución personal de alguien. En Redline, Marcus dijo, Daniel construyó esto. Sin disculpas, sin preocupación de que reconocerme haría que alguien más se sintiera más pequeño. Después de la reunión, una de las inversoras de Redline, una mujer llamada Priya Shah, me detuvo fuera de la sala de conferencias. Pasé 4 años en software de cadena de suministro, dijo. Lo que hiciste con el enrutamiento de devoluciones es elegante. De hecho, miré detrás de mí para ver si estaba hablando con otra persona. ¿Se dio cuenta? ¿Tan mal en tu antigua empresa? Sonreí. Algo así. Mi vida fuera del trabajo se volvió más extraña. Todavía iba a casa la mayoría de las noches. Evelyn y yo estábamos casados, pero dejamos de fingir que estábamos bien. Me mudé al dormitorio más pequeño. Creamos un calendario compartido para las citas prenatales. Dejamos de discutir sobre Northline después de las 8 de la noche a menos que hubiera una emergencia genuina. La regla había sido idea mía. Evelyn la odió durante una semana. Luego comenzó a respetarla. En la ecografía de las 12 semanas, me senté a su lado en una oscura sala de examen mientras un técnico movía la sonda por su abdomen. Un sonido rápido y rítmico llenó la habitación. El latido del corazón. Evelyn me agarró la mano sin mirarme. La sostuve. Ninguno de los dos habló. Más tarde, en el estacionamiento, se apoyó en el coche y lloró. No dramáticamente. Silenciosamente. Tengo miedo, admitió. ¿Del bebé? De todo.
Esa fue la primera cosa vulnerable que me había dicho en años sin convertirla inmediatamente en un problema a resolver. Me paré a su lado. Yo también tengo miedo. Se secó la cara. ¿Te arrepientes de seguir casado? La pregunta era demasiado grande para un estacionamiento. Me arrepiento de cómo estábamos casados. Me miró. Eso no es lo mismo. ¿No? Asintió lentamente. En el trabajo, los problemas de Norgine seguían surgiendo. No catástrofes, no la satisfactoria versión de película donde me iba y el edificio estallaba en llamas de inmediato. Los problemas operativos reales son más lentos y mezquinos. Los reembolsos comenzaron a superar el objetivo. Los recargos por flete aumentaron porque Ryan movió el volumen de un transportista contratado a un socio estratégico que conocía a través de una agencia de creadores. El nuevo socio ofrecía tarifas principales mejores, pero facturaba el combustible, las entregas residenciales y las tarifas de temporada alta por separado. El costo real era mayor. Dana envió 3 advertencias. Ryan la llamó resistente al cambio. 2 gerentes de servicio al cliente con experiencia renunciaron después de que él combinara los niveles de escalada para aplanar la burocracia. Una marca amenazó con irse después de que una queja de cumplimiento permaneciera sin respuesta durante 48 horas. Evelyn respondió trabajando más. Durmió menos. Se volvió más cortante en casa. Luego, para su crédito, hizo algo que no había hecho antes. Empezó a hacer preguntas, no a pedirme que arreglara Norgine, sino a preguntar que no había logrado ver. Una noche, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con un bloc de notas legal. Explícame por qué el cambio de transportista fue estúpido. Levanté la vista de mi cena. ¿Estamos dentro de la regla de no Norgine después de las 8? Miró el reloj. 7:43, justo. Esperó. Le expliqué el costo de envío desembarcado. Lo anotó. Luego le expliqué por qué el servicio al cliente y el cumplimiento no eran funciones de soporte sino parte de la economía de adquisición de clientes. También lo anotó. Después de 20 minutos, dejó el bolígrafo. Debería haber sabido esto. Sabías partes de ello. No lo respeté. Eso fue más difícil de decir para ella. Dejé que el silencio permaneciera. Te dije que cualquiera podría hacer tu trabajo, dijo. Sí. Estaba equivocada. Sí. Su boca se tensó. Podrías hacer esto más fácil. Podría mentir. Casi sonrió. Lo estoy intentando, Daniel. Sé que eso también es verdad. El problema mayor llegó en marzo. Crestfield Ventures pausó la financiación de Norgine. Evelyn me lo contó después de una cita prenatal. Estábamos sentados en un diner porque de repente le habían apetecido panqueques a las 3 de la tarde. Están reevaluando los ingresos de los creadores, dijo. ¿Por qué? Concentración, retención. Creen que Ryan exageró cuán pegajosas son las cuentas principales. Tomé un sorbo de café. ¿Lo hizo? No lo sé. Esa respuesta me sorprendió. 2 meses antes, lo habría defendido antes de hacer la pregunta. ¿Qué dice Ryan? Que Crestfield no entiende las relaciones con los creadores. ¿Qué dicen los contratos? Evelyn miró sus panqueques. Eso es lo que estoy revisando. Esperé. Exhaló. 2 de los 3 principales creadores no son exclusivos. Ahí estaba. Y el tercero, exclusivo para la gestión de campañas, no para el comercio. Así que los ingresos no están controlados. ¿No? Se aprobó el bono basándose en la idea de que sí lo estaban. Su tenedor se detuvo. Sí. El número de $450,000 entró de nuevo en el espacio entre nosotros. Esta vez se veía diferente. No porque me sintiera reivindicado, sino porque podía ver a Evelyn dándose cuenta de cuánta de su certeza se había construido sobre una confianza que había otorgado selectivamente. Confió en las proyecciones de Ryan. Exigió pruebas de las operaciones.
Pagó un tipo de confianza como si fuera valor. Trató la competencia silenciosa como un gasto general. Tengo una firma externa revisando el paquete de bonos, dijo. Bien. Está furioso. Imagino que dice que lo estoy humillando. Podría haber dicho algo cruel. No lo hice. En cambio, pregunté, ¿qué piensas tú? Evelyn miró por la ventana del diner al tráfico que pasaba. Creo que pasé 2 años recompensando a la persona que me hacía sentir que todo era posible e ignorando a las personas que se aseguraban de que realmente fuera posible. No dije nada. Se volvió hacia mí. No estoy hablando solo de ti. Lo sé. Parecía cansada. Más que cansada. Cambiada. Una semana después, Ryan hizo su jugada. Le dijo a Evelyn que si Norgline reducía o recuperaba cualquier parte de su bono especial, se iría y se llevaría las relaciones con los creadores con él. Esperaba que ella entrara en pánico. Durante 2 años, esa amenaza probablemente habría funcionado. En cambio, Evelyn le pidió que pusiera la reclamación por escrito. Ryan se negó. Luego, exigió un título de VP y un 8% de participación. Cuando ella dijo que no, renunció. Se fue al mediodía de un jueves. Para el viernes por la tarde, 2 de los creadores que afirmó que lo seguirían habían enviado un correo electrónico a Norgline para decir que tenían la intención de honrar sus campañas existentes. El tercero ya había estado negociando con otra agencia antes de que Ryan renunciara. Evelyn me llamó esa noche. Se fue, dijo. Me enteré. Chicago no es una ciudad grande cuando todo el mundo trabaja en la misma industria. Estaba en silencio. Le di $450,000. Sí. Te di 900. Sí. Por favor, deja de decir, sí, así. Sonreí a pesar de mí mismo. ¿Preferirías que discutiera? No. Su voz se suavizó. Creo que finalmente entiendo por qué no lo hiciste. El lunes siguiente, Redline anunció que me ascendían a director de operaciones. Marcus hizo el anuncio en la reunión general. Mi salario aumentó. Mi concesión de acciones aumentó a 6,5%. La sala aplaudió. Debería haber estado pensando en el título. En cambio, pensé en la máquina de café de Norgline. 4 años antes, había arreglado todo lo que podía alcanzar. Había confundido ser útil con ser valorado. No eran lo mismo. Capítulo 5. Lo que realmente compraron los $450,000. La renuncia de Ryan debería haber simplificado Norgline. En cambio, expuso cuántas decisiones se habían construido a su alrededor. Se le había copiado en actualizaciones para inversores, negociaciones con creadores, pronósticos de patrocinio, acuerdos de asociación y modelos de compensación. Evelyn lo había convertido gradualmente en el camino más corto entre ella y el resto de la empresa. Eso se sentía eficiente cuando confiaba en él. El día que se fue, se convirtió en un mapa de riesgo concentrado. Por primera vez en años, Evelyn tuvo que preguntar directamente a los jefes de departamento qué estaba sucediendo. Dana le dijo que el equipo del almacén había estado advirtiendo sobre los costos de los transportistas durante meses. Mónica de Finanzas le mostró que el informe de crecimiento impulsado por creadores de Ryan contaba las cartas de intención firmadas como si fueran ingresos contratados. El departamento legal señaló que 2 de los anuncios de asociación más grandes de Ryan no tenían compromisos mínimos de gasto en absoluto. El servicio al cliente le mostró una pila de informes de escalada que nunca habían llegado al equipo ejecutivo porque Ryan había filtrado los resúmenes semanales para mantenerlos estratégicos. Nada de esto fue un fraude espectacular. Eso casi lo empeoró. Fue un patrón de interpretación optimista que siempre se movió en la misma dirección. Ryan parecía más valioso, la empresa parecía más emocionante y las personas que hacían el trabajo menos glamoroso parecían más reemplazables. El bono especial había sido aprobado a partir de un memorando que Ryan ayudó a preparar. Evelyn me llamó después de que la revisión de compensación externa encontró ese detalle. Lo firmé, dijo.
Estaba caminando por el almacén de Redline Chicago con unos auriculares puestos, viendo una nueva prueba de enrutamiento de recolección. Vas a tener que ser más específica. El memorando del bono. Ryan redactó el apéndice de rendimiento él mismo. Yo lo aprobé. Eso suena como un problema de gobernanza. Lo es. Podía oír papeles moviéndose de su lado. El memorando dice que aseguró $7.80 millones en cartera atribuible. La revisión dice que menos de $2 millones estaban bajo acuerdos vinculantes cuando se pagó el bono. Entonces tu asesor legal debería revisar el lenguaje de recuperación. ¿Ya lo están haciendo? Sonreí. 3 meses antes, me habría preguntado qué pensaba que debería hacer. Ahora ya había llamado al asesor legal. ¿Estás aprendiendo? No me trates con condescendencia. Hablo en serio. Se quedó en silencio. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo lo supiste? ¿Saber qué? Que Ryan no era lo que yo pensaba que era. Me detuve junto a una línea de transporte. No lo sabía. No confiabas en él. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque hacía afirmaciones sobre las operaciones sin entender las dependencias y porque trataba el acceso como autoridad. Eso me hace cauteloso. No lo convierte en un criminal. Entonces, ¿no crees que me manipuló? Creo que aprendió lo que recompensabas. Evelyn no respondió. Continué, recompensabas la certeza. Recompensabas los grandes números. Recompensabas a las personas que hacían que las cosas complicadas sonaran simples. Ryan es muy bueno en eso. Y yo, por lo general, te decía por qué algo llevaría más tiempo del que querías. Soltó una pequeña risa amarga. Así que castigué a la persona que me traía fricción y recompensé a la persona que la eliminaba. A veces la fricción es información. La oí escribir eso. ¿Estás tomando notas? Tal vez. Evelyn. ¿Qué? ¿Nada? Se rió y por un momento, sonamos como las personas que habíamos sido antes de que Norgline se convirtiera en la tercera persona en nuestro matrimonio. Luego recordé dónde estaba. Tengo que irme. Estamos probando el cambio de enrutamiento. De acuerdo. Come algo. ¿Lo hice? ¿Qué? Eres imposible. ¿Tú lo hiciste? Una pausa. No. Come algo. Sí, Daniel. La llamada terminó en Redline. Los siguientes 3 meses pasaron rápido. Firmamos con una marca regional de artículos para el hogar que había estado luchando con las devoluciones. Lideré la implementación personalmente, no porque nadie más pudiera hacerlo, sino porque quería probar el nuevo modelo operativo bajo un volumen real. Redujimos el tiempo promedio de devolución a reembolso del cliente de 6,2 días a 2,1. Redujimos los envíos divididos en un 23%. Movimos la adquisición de embalajes a un contrato de doble fuente que ahorró casi 14 centavos por pedido. 14 centavos suena como nada hasta que envías 9 millones de pedidos. El director financiero del cliente me abrazó en la revisión trimestral. No supe qué hacer con eso, así que le di una palmadita torpe en el hombro. Marcus se rió de eso durante una semana. Luego, la junta de Redline aprobó un nuevo fondo de incentivos vinculado al margen operativo, y Marcus me envió el borrador antes de la reunión. ¿Qué piensas? Preguntó. Lo leí. Los periodos de medición son claros. La atribución es clara. La recuperación es clara. Los jefes de departamento pueden ver la fórmula. ¿Entonces? Entonces creo que la mitad de los problemas en la América corporativa podrían prevenirse escribiendo lo que significan las palabras. Pon eso en una taza. Miré el rango de bonificación propuesto junto a mi nombre. Era más de lo que había ganado en 2 años completos en Norgline. No sentí una oleada de triunfo. En su mayoría, me sentí triste por el hombre que había sido cuando $900 parecía algo por lo que tenía que justificar querer más. Luego, en casa, Evelyn entró en su segundo trimestre.
Sus náuseas disminuyeron. Su energía regresó en ráfagas impredecibles. Un sábado, reorganizó toda la despensa a las 6 de la mañana, luego se quedó dormida en el sofá al mediodía con una etiquetadora en la mano. Habíamos comenzado terapia de pareja. Al principio me resistí a la idea, no porque pensara que la terapia era inútil, sino porque estaba cansado de que cada problema se convirtiera en otra cita. Evelyn insistió. Nuestro matrimonio merece al menos tanto proceso como una ronda de financiación, dijo. Fue la frase más Evelyn imaginable. Nuestra terapeuta, la doctora Maya Brooks, se rió cuando le conté eso. Luego nos hizo responder una pregunta que a ninguno de los dos nos gustó. ¿Qué obtuvo cada uno de ustedes al mantener los roles confusos? Evelyn respondió primero. ¿Control? La miré. Mantuvo los ojos en la doctora Brooks. Si Daniel era mi esposo y mi director de operaciones y la persona que siempre arreglaba las cosas, nunca tuve que preguntar qué costaba un rol al otro. Podía decirme a mí misma que éramos un equipo. ¿La doctora? Brooks se volvió hacia mí. ¿Qué obtuviste tú? Odié la respuesta. Superioridad moral. Evelyn me miró ahora. Continué antes de poder retractarme. Llegué a ser la persona que se sacrificaba, el leal, el razonable. No pedí lo que necesitaba. Luego le guardé rencor por no dármelo. Me dije a mí mismo que pedirlo haría que el amor fuera menos puro. La habitación se quedó muy silenciosa. ¿La doctora? Brooks asintió. Eso es útil. No se sintió útil. Se sintió como ser desollado. Pero después, en el ascensor, Evelyn me tomó la mano. No porque tuviera miedo. No porque hubiera un monitor de bebé en una pantalla, solo porque quería. Dejé que la sostuviera. La financiación de Norgine finalmente volvió al comité en mayo. La valoración fue más baja de lo que Evelyn quería. Crestfield había reducido su oferta después de que la debida diligencia mostrara un mayor riesgo operativo y una exclusividad de creadores más débil de lo que la gerencia había presentado originalmente. 6 meses antes, Evelyn habría luchado contra la valoración como un insulto. Esta vez, hizo algo diferente. La rechazó, no porque pensara que Norgine valía más, sino porque los términos habrían empujado a la empresa hacia objetivos de crecimiento que dependían de los mismos atajos que habían creado el desastre. Eligió reducir la velocidad. Cortó 2 líneas de productos experimentales. Ascendió a Dana a vicepresidenta de operaciones. Le dio a Mónica una línea de reporte directo al comité de auditoría de la Junta. Creó un comité de compensación con un director externo. E hizo algo que incomodó a la mitad de la empresa. Publicó internamente el marco de incentivos ejecutivos. No el salario exacto de todos, sino las reglas, que calificaba como ingresos, que contaba como negocio retenido, cómo se medían las bonificaciones, quién aprobaba las excepciones. La primera vez que me mostró el documento, estábamos sentados en nuestra mesa del comedor después de una sesión de terapia. Robé tu frase, dijo. En la parte superior de la primera página había una frase: si una recompensa no puede explicarse, no puede defenderse. Sonreí. Esa no es mi frase. Ahora lo es. Empujó otra carpeta hacia mí. ¿Qué es esto? Algo que debería haber hecho antes de que tuvieras que pedirlo. Dentro había un acuerdo formal de contribución de fundador preparado por el asesor legal de Norgine y revisado por un director independiente. La empresa me emitiría una participación accionaria sin derecho a voto del 12%, sujeta a un acuerdo de conflicto de intereses porque ahora trabajaba en Redline. La concesión no requería que volviera a Norgine, que consultara para Norgine o que permaneciera casado con Evelyn. Reconocía el trabajo documentado previo a la incorporación, la compensación por debajo del mercado y 4 años de contribución de fundador no compensada. Leí la primera página 2 veces. Luego cerré la carpeta. No tienes que hacer esto. Lo sé. ¿Es esto por la terapia? No. ¿Por qué estás tratando de salvar el matrimonio? No. ¿Por qué te sientes culpable? Sí. La miré. No desvió la mirada.
Pero la culpa no es la razón, agregó. La razón es que es preciso. Eso importaba. Reabrí la carpeta. Necesito que mi propio abogado lo revise. Evelyn sonrió. Por favor, hazlo. Un año antes, esa frase la habría ofendido. Ahora parecía aliviada. Estábamos aprendiendo lentamente, dolorosamente, como adultos que habían pasado años asumiendo que el amor los eximía del papeleo y descubrieron que la claridad no era enemiga de la intimidad. El asunto de Ryan terminó de manera menos dramática de lo que querían los chismes de oficina. Los abogados de Norgine encontraron suficientes discrepancias en la documentación del bono para exigir el reembolso de una parte bajo la cláusula de mala conducta y tergiversación de la empresa. El abogado de Ryan disputó la cantidad. Llegaron a un acuerdo confidencial. No fue a la cárcel. No se quedó sin hogar. Encontró otro trabajo en una agencia de creadores en la costa oeste. La industria siguió adelante. Eso molestó a algunas personas en Norgine que querían justicia cósmica. A mí no me molestó. Ryan nunca había sido el verdadero problema. Fue un acelerador. El problema más profundo era una cultura empresarial que trataba los ingresos visibles como valor y la infraestructura invisible como costo. Si Ryan desaparecía y esa cultura permanecía, otro Ryan eventualmente ocuparía su silla. Para junio, Evelyn estaba de 7 meses de embarazo. Su médico le dijo que redujera los viajes. Ignoró el consejo durante exactamente 4 días. Luego, durante una reunión de la junta, tuvo una contracción lo suficientemente fuerte como para asustar a todos en la sala. No era trabajo de parto. Era su cuerpo emitiendo un memorando de gobernanza. Comenzó a trabajar desde casa 3 días a la semana. Una noche, la encontré en la mesa de la cocina leyendo la revisión de operaciones de Norgine. Dana dice que el cumplimiento está de nuevo por encima del 97%, dijo. Eso es bueno. También dice que ya no se me permite llamar directamente al almacén. Eso es mejor. Evelyn me fulminó con la mirada. Me reí. Luego ella también se rió. Nuestra hija pateó tan fuerte que Evelyn me agarró la muñeca y puso mi mano contra su vientre. Ahí estaba de nuevo. Un pequeño movimiento bajo mi palma. Una vida que ninguno de los dos podía optimizar. Por una vez, eso se sintió como un regalo. Capítulo 6. El día que elegí un tipo diferente de éxito. Para agosto, mi vida se había dividido en 2 calendarios. Uno pertenecía a Redline, reuniones de la junta, lanzamientos de almacenes, negociaciones con proveedores, revisiones de pronósticos, una oferta minorista nacional que podría casi duplicar nuestro volumen de pedidos gestionados. El otro pertenecía a un bebé que aún no había nacido, ecografías, clases de preparación para el parto, entrevistas con pediatras, una hoja de cálculo que Evelyn hizo comparando asientos de coche por clasificación de seguridad, método de instalación, límite de peso y lavabilidad de la tela. ¿La gente normal hace esto?, pregunté. Parecía ofendida. La gente normal toma decisiones desinformadas sobre los asientos de coche. Me reí tanto que tuve que sentarme. No estábamos curados. Esa palabra se sentía demasiado limpia para lo que estábamos haciendo. Estábamos reconstruyendo. Hubo discusiones. Hubo noches en que Evelyn entraba en modo CEO y comenzaba a dar instrucciones en lugar de hacer peticiones. Hubo mañanas en que me quedaba en silencio en lugar de admitir que algo dolía. La diferencia era que ahora lo captábamos, a veces en 10 minutos, a veces en 2 días, pero lo captábamos. El acuerdo de participación de fundador tardó 6 semanas en finalizarse porque mi abogado y el de Norgine discutieron sobre el lenguaje de conflicto, los derechos de información y qué pasaría si Redline alguna vez se convertía en un competidor directo. El antiguo yo habría odiado cada minuto. El antiguo yo habría dicho, estamos casados. Esto es ridículo. El nuevo yo leyó cada línea. Evelyn también. Firmamos el acuerdo en salas de conferencias separadas con abogados separados. Luego fuimos a comer tacos. Fue el papeleo más romántico de nuestro matrimonio. Mi participación del 12% no me convertía en empleado. No me daba acceso a datos operativos que no debería tener.
No requería que votara con Evelyn. Hizo una cosa que importaba enormemente, decía la verdad sobre el pasado. Había ayudado a construir Northline. En papel, ahora, esa historia existía. En Redline, Marcus se había obsesionado cada vez más con un minorista nacional llamado Franklin House. Franklin House vendía muebles, utensilios de cocina y productos para el hogar a través de más de 200 tiendas y un negocio en línea de rápido crecimiento. Su operación de comercio electrónico había superado su red de cumplimiento. Los pedidos se dividían en demasiadas ubicaciones. Las devoluciones tardaban semanas. La precisión del inventario era inconsistente entre los sistemas de la tienda y del almacén. Era el tipo de desastre que me encantaba. El contrato valía más de $30 millones en 5 años. Marcus lo quería con todas sus fuerzas. Tú también, dijo una noche mientras revisábamos la presentación final. Quiero el trabajo. Eso es lo que dije. La presentación estaba programada para un martes por la mañana a finales de agosto. La fecha de parto de Evelyn todavía estaba a 3 semanas. A las 4:12 del martes por la mañana, me despertó diciendo mi nombre una vez, no en voz alta, solo de manera diferente. Abrí los ojos. Estaba sentada en el borde de la cama, con una mano bajo el vientre. Creo que rompí aguas. Cada diapositiva de presentación en mi cerebro desapareció. Estábamos en el coche 11 minutos después. En el hospital, una enfermera confirmó que estaba de parto. Temprano, pero no peligrosamente temprano. Le envié un mensaje de texto a Marcus. Bebé en camino. Estoy fuera. Su respuesta llegó de inmediato. Ve. Tenemos la presentación. Me quedé mirando el mensaje. Durante 4 años en Northline, me había convencido de que ser indispensable era una forma de seguridad. En Redline, había pasado 8 meses construyendo un equipo que no me necesitaba en todas las habitaciones. La presentación de Franklin House siguió adelante sin mí. Priya dirigió la sección operativa. Marcus se encargó de los términos comerciales. Nuestro director de sistemas de almacén respondió a las preguntas técnicas. Nadie colapsó porque yo estaba ausente. Nadie me castigó por irme. Nadie preguntó si estaba lo suficientemente comprometido. A las 11:36 de esa mañana, mientras Evelyn me apretaba la mano lo suficientemente fuerte como para dejar marcas de uñas, Marcus envió otro mensaje de texto. Les encantó. Deja de mirar tu teléfono. Puse el teléfono boca abajo. Bien, dijo Evelyn entre contracciones. ¿Viste eso? Tienes la sutileza de una valla publicitaria. Luego llegó otra contracción y me dijo que dejara de hablar. Nuestra hija, Clare Mercer, nació a las 2:18 de la tarde. Pesó 6 libras 11 onzas. Tenía el pelo oscuro, pulmones furiosos y un pequeño pliegue entre las cejas que se parecía exactamente al de Evelyn cuando alguien desafiaba un pronóstico. Cuando la enfermera la colocó en el pecho de Evelyn, mi esposa comenzó a llorar. Yo también. Hay momentos en la vida en que cada queja sigue siendo cierta y temporalmente deja de ser la verdad más importante. Ese fue uno de ellos. No olvidé los 4 años de ser subestimado. Evelyn no olvidó que había dejado su empresa cuando estaba aterrorizada y embarazada. No borramos nada. Simplemente sostuvimos a nuestra hija y comprendimos que lo que viniera después tenía que ser más honesto que lo que vino antes. A la mañana siguiente, Marcus visitó el hospital con flores y una taza de café de Franklin House. ¿Por qué tienes eso? Pregunté. Nos dieron regalos después de decirnos que ganamos el contrato. Parpadeé. Ganamos. Ganamos. Le entregó la taza a Evelyn. Tu esposo es molesto, pero sus sistemas son buenos. Evelyn sonrió. Lo sé. Marcus me miró. Te vas a tomar 6 semanas. Me voy a tomar 2. Te vas a tomar 6. Acabamos de firmar con Franklin House. Exactamente. Si la empresa no puede sobrevivir 6 semanas sin su director de operaciones después de que él pasara 8 meses gritando sobre el proceso, entonces quiero mi participación de vuelta. Lo miré fijamente.
¿Hablas en serio? Completamente. Evelyn me miró por encima de la cabeza de Clare. Tómate las 6 semanas. Me reí. ¿Qué? Cambió a la bebé en sus brazos. Pasé 4 años actuando como si el agotamiento fuera evidencia de importancia. No lo era. Tómate el permiso. Así que lo hice. Durante 6 semanas, mi mundo se convirtió en biberones, pañales, visitas al pediatra, lavandería y periodos de sueño tan cortos que parecían teóricos. Evelyn se tomó 12 semanas. Norgline no colapsó. Eso podría haber sido lo más importante que le sucedió como líder. Dana dirigió las operaciones. Mónica se encargó de los informes financieros. El jefe de ventas dirigió las revisiones de clientes. El director independiente presidió los asuntos de compensación. Evelyn se unió a una llamada de la junta desde casa, intentó tomar el control y Dana le dijo, «Estás de permiso. Ve a sostener a tu bebé». Evelyn entró en el dormitorio después luciendo ofendida. Me dijo que me saliera de mi propia llamada. «Asciéndela de nuevo». Ya lo hice. Entonces tiene un juicio excelente. Evelyn me lanzó un paño para eructos. Por esa época, Norgline recibió una demanda legal de Ryan por el acuerdo de recuperación del bono. Su abogado afirmó que la empresa había dañado su reputación al discutir la revisión internamente. Evelyn reenvió el correo electrónico al asesor legal. Luego volvió a cambiar el pañal de Clare. No me llamó. No abrió un portátil. No lo convirtió en una emergencia. Eso también fue crecimiento. Cuando regresé a Redline en octubre, la implementación de Franklin House ya estaba en marcha. Mi equipo había tomado 3 decisiones diferentes a como yo las habría tomado. 2 de ellas eran mejores. El antiguo yo se habría sentido amenazado. El nuevo yo se sintió orgulloso. Lanzamos la primera región de Franklin House a tiempo. Para diciembre, la división de pedidos había disminuido un 19%. El tiempo del ciclo de devolución se redujo casi a la mitad. El minorista amplió el despliegue antes de lo previsto. En la reunión de liderazgo de fin de año, Marcus puso los números en la pantalla. Luego me sorprendió. Antes de cerrar, un punto de compensación. Gruñí. Me ignoró. El bono anual de Daniel bajo la fórmula es de $192,000. La sala aplaudió. Me quedé allí atónito, no porque nunca hubiera visto un número tan grande, sino porque podía rastrearlo. Cada dólar provenía de una fórmula que había revisado antes de que comenzara el año: mejora del margen operativo, retención de clientes, rendimiento de la implementación, reducción del capital de trabajo. Sin memorandos secretos, sin favores personales. No había necesidad de preguntarse si Marcus me amaba lo suficiente como para pagarme de manera justa. Esa noche, llegué a casa y encontré a Evelyn alimentando a Clare en la isla de la cocina. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó. Bien. Entrecerró los ojos. Eso significa que algo pasó. Le entregué la carta de compensación. La leyó. Luego levantó la vista. 192,000. Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Estoy feliz por ti. Le creí. Luego se rió una vez, dolorosamente. Te di $900. Sí, Dios mío. Fui una idiota. Estabas muy segura de ti misma. Daniel. Sonreí. Sacudió la cabeza, luego volvió a mirar la carta. Muestran la fórmula. Esa es mi parte favorita. Por supuesto que lo es. Clare hizo un pequeño ruido de enojo entre nosotros. Evelyn me la entregó. Tomé a mi hija y sentí cómo se acomodaba contra mi pecho. Por primera vez, el bono de $900 se sintió como si perteneciera a otra vida. A la mañana siguiente, transferí la mayor parte del bono a 3 cuentas: jubilación, el fondo hipotecario que Evelyn y yo finalmente habíamos comenzado juntos, y la cuenta universitaria de Clare. Guardé lo suficiente para reemplazar mi viejo Buick, pero no corrí a un concesionario.
El coche todavía arrancaba. Ese detalle hizo que Evelyn se riera más fuerte que el propio bono. Lo que importaba no era que Redline me hubiera pagado más en un bono de lo que Northline me había pagado en salario durante largos periodos de nuestros primeros años. Lo que importaba era que nadie me había pedido que confundiera la gratitud con la compensación. Marcus podía ser mi amigo y aún así poner mis incentivos por escrito. Priya podía elogiar mi trabajo y aún así desafiar mi presupuesto. Podía estar en desacuerdo con el CEO sin preguntarme si el desacuerdo me seguiría a casa a nuestro dormitorio. Por primera vez, entendí que los límites profesionales no enfriaban las relaciones. Hacían que la confianza fuera más barata de mantener. Y la confianza, había aprendido, era cara cuando dejabas cada término sin definir. Capítulo 7. Nunca volvimos al antiguo matrimonio. Un año después de dejar Northline, me encontré arrodillado en otra sala de descanso con otra máquina de café desmontada frente a mí. Algunos hábitos sobreviven al éxito. Redline se había mudado a una oficina más grande para entonces, y alguien había comprado una máquina de espresso comercial lo suficientemente complicada como para calificar como equipo industrial. Dejó de producir vapor a las 3:40 de un viernes por la tarde. Tenía una manga arremangada y un destornillador en la mano cuando entró Priya. Me miró fijamente. «Eres el director de operaciones de una empresa actualmente valorada en $200 millones. Sí. ¿Tenemos personal de mantenimiento?» Dijeron que el lunes. Es viernes. Exactamente. Se rió. Mi teléfono vibró en el mostrador. Por un segundo extraño, volví a estar en Northline mirando una notificación de bono de $900. En cambio, era una foto de Evelyn. Clare, ahora de 10 meses, se había erguido contra el sofá por primera vez. Evelyn había escrito: «Está de pie. Esto es una toma de control hostil». Sonreí antes de poder evitarlo. Priya se dio cuenta. «¿Familia?» «Sí. Vete a casa. Tengo una reunión a las 4:30. Estoy en la de las 4:30. Vete a casa. Puedo asistir desde allí». «Daniel». Dejé el destornillador. Odio la gestión saludable. Por eso la practicamos contigo. Me fui a la casa en la que Evelyn y yo vivíamos ahora, que no era el apartamento donde habíamos comenzado Northline. Y no era una mansión comprada para demostrar que teníamos éxito. Era una casa de ladrillo de 3 dormitorios en Lincoln Square con un pequeño patio trasero, un sótano terminado y una cocina que tenía suficiente espacio en el mostrador para que ambos cocináramos sin negociar territorio. La compramos conjuntamente, ambos nombres en la escritura. Nuestro abogado casi se había reído de lo cuidadosamente que revisamos el papeleo. Ninguno de nosotros lo hizo. La claridad se había vuelto romántica. Cuando entré, Clare estaba sentada en el suelo rodeada de bloques de espuma, furiosa porque estar de pie no le había dado inmediatamente la capacidad de caminar. Evelyn estaba sentada con las piernas cruzadas a su lado, vistiendo vaqueros y una sudadera de Northline. «Te lo perdiste», dijo. Vi la evidencia fotográfica. Estuvo de pie durante 4 segundos. Rendimiento a nivel ejecutivo. Eso lo saca de mí. Y el caerse después. Evelyn me lanzó un bloque. Lo atrapé. No habíamos vuelto al antiguo matrimonio. Ese había sido el objetivo. El antiguo matrimonio parecía estable porque evitábamos definir cualquier cosa que pudiera crear conflicto. El nuevo tenía más contratos, más calendarios, más conversaciones incómodas y más disculpas. Era mejor. Mantuvimos vidas profesionales separadas. Nunca volví a Northline como empleado o consultor. Seguí siendo un accionista sin derecho a voto bajo el acuerdo de fundador, recibí estados financieros trimestrales a través de un portal controlado y me recusé de cualquier cosa que creara un conflicto competitivo con Redline. Evelyn dejó de pedirme consejo operativo a menos que realmente quisiera la opinión de un esposo en lugar de consultoría gratuita. A veces se lo daba, a veces decía: «Pregúntale a Dana». Y lo hacía. Northline también había cambiado. Creció más lentamente después de que el acuerdo con Crestfield se desmoronara, pero creció mejor.
Evelyn recaudó una ronda más pequeña de 2 inversores que aceptaron proyecciones más conservadoras. Los ingresos superaron los 15 millones de dólares, no los 25 millones de dólares que Ryan había pronosticado una vez, y la empresa registró su primer año completo de flujo de caja operativo positivo. Dana se convirtió en directora de operaciones. Mónica se convirtió en VP de finanzas. Evelyn contrató a un presidente de la junta independiente que no tenía conexión familiar, ni amistad con los inversores, ni ninguna razón para halagarla. La primera reunión de la junta bajo ese presidente duró 5 horas. Evelyn llegó a casa furiosa. Me pidió que respaldara mis suposiciones. ¡Monstruo! Desafió el pronóstico de crecimiento de los creadores frente a todos. Llama a la policía. Tenía razón. Esa última frase vino después de una pausa. Le besé la frente. Consérvala. Planeo hacerlo. Ryan se desvaneció de nuestras vidas. Escuché a través de chismes de la industria que pasó 6 meses en una agencia de talentos de Los Ángeles, luego se mudó a una startup de comercio social respaldada por capital de riesgo. Quizás aprendió algo. Quizás no. Dejó de importarme. La venganza más satisfactoria no fue verlo fracasar. Fue llegar a un punto en el que su carrera no tenía relevancia emocional para la mía. Lo mismo ocurrió con las viejas comparaciones, su Tesla, su bono, su oficina junto a la de Evelyn. La forma en que la gente lo había llamado el futuro de Norgine mientras me trataban como una pieza de infraestructura. Esos recuerdos se hicieron más pequeños cuando mi vida se hizo más grande. Una noche, poco antes del primer cumpleaños de Clare, Evelyn y yo asistimos a la cena anual de Norgine. No había estado en una desde que me fui. Casi decliné. Evelyn no me presionó. Ven si quieres, dijo. No vengas si no quieres. Por eso fui. El evento se llevó a cabo en un loft convertido con vistas al río Chicago. Norgine había crecido a 63 empleados. Algunas caras eran familiares. Muchas no lo eran. Mónica me vio primero. Cruzó la habitación y me abrazó. Mira quién finalmente decidió que es demasiado importante para arreglar nuestra máquina de café. Escuché que Dana me prohibió el acceso a operaciones. ¿Lo hizo? Hay un memorando. Dana se nos unió un minuto después. Llevaba un traje oscuro en lugar de la chaqueta de almacén que recordaba. Dije. Accionista, respondió ella. No lo hagas raro. Nunca. También me abrazó. Luego se acercó más. Deberías saber algo. Cuando te fuiste, estaba enojada contigo. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque pensé que nos estabas abandonando. Asentí. ¿Es justo? No, no lo era. Me tomó un tiempo entender que nos habías entrenado para dirigir el sistema, y éramos nosotros los que dejábamos que la gerencia actuara como si solo tú pudieras salvarlo. Miró a Evelyn al otro lado de la habitación. Ella es diferente ahora. Lo sé. ¿Tú también? También lo sé. Cerca del final de la cena, Evelyn fue al micrófono. Esperaba un discurso sobre ingresos. Dio uno brevemente, luego cambió la diapositiva. Apareció una fotografía en la pantalla. 2 mesas plegables en un pequeño estudio alquilado. 4 años antes. Evelyn estaba sentada en una mesa, riéndose de algo fuera de cámara. Yo estaba en el suelo junto a 3 cajas de envío, tratando de conectar una impresora de etiquetas. Había olvidado que la foto existía. Evelyn miró la pantalla por un momento antes de hablar. Norgine tiene un mal hábito en su historia, dijo. Celebramos a las personas que ganaron las victorias visibles y asumimos que el trabajo invisible siempre estaría allí. La sala se quedó en silencio. Ayudé a crear ese hábito. Aún no me miraba. Una vez creí que los productores de ingresos eran las personas que creaban valor y que las operaciones eran el costo de entregarlo. Recompensé en consecuencia. Ascendí en consecuencia. Escuché en consecuencia. Luego me miró directamente. Estaba equivocada.
Todas las versiones antiguas de mí querían encogerse bajo la atención. La nueva se quedó sentada. Evelyn continuó, este año, el fondo de bonificación para el liderazgo de Norgline se basa en métricas compartidas, calidad de los ingresos, retención de clientes, rendimiento del cumplimiento, conversión de efectivo, cumplimiento y salud del equipo. Ninguna función puede llamarse a sí misma, el negocio, mientras trata a todos los demás como soporte. Dana comenzó a aplaudir, luego Mónica, luego la sala. Evelyn no dijo mi nombre. Estuve agradecido. El punto era más grande que una disculpa para mí. Después, nos quedamos afuera junto al río esperando nuestro transporte. Había comenzado a nevar en pequeños copos secos. No me avisaste, dije. Me habrías dicho que no lo hiciera. ¿Correcto? Por eso no te avisé. La miré. Eso sigue siendo manipulación. Se rió. Ponlo en la agenda de la terapia. Lo haré. Pasó su brazo por el mío. Durante un rato, vimos la nieve desaparecer en el agua oscura. ¿Alguna vez desearías haberte quedado? Preguntó. ¿En Norgline? Sí. No. Ella asintió. Me volví hacia ella. ¿Tú desearías que lo hubiera hecho? Lo pensó. No. Esa respuesta significó más que si hubiera dicho que sí. Si te hubieras quedado, dijo, te habría dado participación porque tenía miedo. Habría aumentado tu salario porque me sentía culpable. Luego, 6 meses después, probablemente te habría guardado rencor por forzarme. Probablemente. Tú me habrías guardado rencor por necesitar ser forzado. Definitivamente. Y Ryan se habría quedado más tiempo porque yo habría culpado del conflicto a ti en lugar de mirarlo a él. Probablemente. Apoyó la cabeza en mi hombro. Así que irse fue lo único que funcionó. ¿No? Levantó la cabeza. ¿Qué? Irse no nos arregló. Simplemente hizo imposible fingir. Evelyn lo consideró, luego asintió. ¿Justo? Nuestro coche llegó. En el camino a casa, la niñera de Clare envió un vídeo de ella dando 3 pasos inestables entre el sofá y la mesa de café. Evelyn jadeó. Caminó sin nosotros. Eso es una mala gestión de las partes interesadas. Esto no es gracioso. Es un poco gracioso. Reprodujo el vídeo 5 veces. Cuando llegamos a casa, Clare estaba dormida. Nos paramos sobre su cuna en la penumbra de la guardería. Ambos decepcionados y orgullosos en igual medida. Evelyn susurró, nos lo perdimos. Atraparemos el próximo. Me miró. Hubo un tiempo en que ambos creíamos que los momentos importantes tenían que ser controlados para contar. Ahora sabíamos que no era así. Al enero siguiente, exactamente un año después del bono de $900, la notificación de nómina de Redline llegó a mi teléfono mientras preparaba café en casa. Pago de incentivo anual. El número era grande. Lo miré una vez y bloqueé la pantalla. Evelyn estaba en la mesa de la cocina dándole arándanos a Clare. ¿Bono? Preguntó. Sí. ¿Cuánto? Se lo dije. Silbó. ¿Quieres que lo diga? No. Sonrió. $900. Evelyn. Lamentaré ese número hasta que muera. Deberías lamentar el pensamiento detrás de él. Lo hago. Eso fue suficiente. Serví café en 2 tazas y puse una a su lado. Durante años, pensé que la lección de mi historia era que una empresa debería pagar a las personas lo que valen. Eso era cierto, pero incompleto. La lección más difícil fue que nadie debería subcontratar la definición de su propio valor. Ni a un jefe, ni a un cónyuge, ni a un título, ni siquiera a una empresa que ayudaron a construir. Había pasado 4 años creyendo que la paciencia eventualmente sería reconocida como contribución. Evelyn había pasado 4 años creyendo que el amor hacía innecesario el reconocimiento formal. Ambos estábamos equivocados.
El día que le entregué mi renuncia, ella pensó que estaba eligiendo un trabajo por encima de nuestro matrimonio. Yo pensé que finalmente me estaba eligiendo a mí mismo por encima de su empresa. Ninguno de los dos entendió que en realidad estaba dibujando el primer límite claro que nuestro matrimonio había tenido. Nunca volví a trabajar para mi esposa. Ella nunca más me lo pidió. Y así fue como finalmente aprendimos a estar uno al lado del otro en lugar de uno de nosotros estar detrás del otro.